En el glorioso nombre del Señor Jesús, agradecidos con Dios, vivimos por su gracia, por su misericordia, amén, porque hasta aquí nos ha traído nuestro Dios, amén. Bueno, culto de mujeres del bien. A veces los hombres no les gusta venir a los cultos de las mujeres, ¿no? Pero el Señor nos usa para que ustedes sean mejores esposos. No dicen amén, pero es así. Amén. Libro de los Jueces, capítulo 4, versículo 17. Amén. El lema que me dieron las mujeres del bien es escogidas para vencer. Amén. Y aquellas mujeres que son escogidas para vencer aprovechan las oportunidades que se le presentan. Amén. Libro de los Jueces, capítulo 4, versículo 17 hasta el 23, que a la letra dice: Y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Sisara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sisara, Jael salió a recibirlo y le dijo: Ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sisara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Amén. Dando un gloria a Dios, pueden sentarse. Amén. Bueno, antes de hablar un poco sobre Jael, les voy a contar un poco de la historia que viene detrás de esta mujer. ¿Sí? Ustedes saben, los lectores de la Biblia, como todos sabemos, Israel fue libertado por Dios por medio de Moisés, ¿verdad? Pero Israel tenía que cada vez que le estaba yendo bien, hacía lo malo delante de los ojos de Dios, y cuando le estaba yendo mal, entonces clamaba a Dios y Dios le libertaba. Amén. En este tiempo, Israel estaba llevado, ¿sí? Porque dice, al principio del capítulo, dice que Dios había vendido a Israel en mano de Jabín, que era el rey de Canaán. Jabín estaba en guerra con Israel porque Jabín no había querido salir de Canaán, que era la tierra prometida de Israel. Entonces estaban en guerra, ¿sí? Y Sisara era el comandante del ejército, que era un hombre poderoso, era un hombre cruel, y que llevaba azotando a Israel en ese momento hacía 20 años. Amén. Hasta ahí vamos bien. Ahora, escogidas para vencer. ¿Quién era Jael? Jael era una mujer común y corriente. La Biblia solamente la menciona en este capítulo y en el capítulo siguiente, cuando Débora, que era la que estaba reinando en ese momento sobre Israel, le hace un cántico debido a esta victoria que tuvieron sobre el rey de Jabín, ¿verdad? Solamente se menciona ahí y no se menciona más de ella. Con una cosa que ella hizo, tuvo para ser recordada a través de la historia.
Amén. Jael era más conocida por ser la esposa de Berseneo, que a su vez Berseneo era hijo de Jobab, que era hijo de Jetro, o sea, era el nieto de Jetro. Y que, como recuerdan, Jetro era el suegro de Moisés. Jetro en ese tiempo era sacerdote de Madián. Y cuando Moisés tuvo toda esa vivencia con el pueblo de Israel, cuando Moisés llegó después de su hazaña, después de haber visto que Dios había dado de comer a Israel en el desierto, después de que había visto la columna de nube, después de que había visto todo esto, él llegó apresurado, le contó a su suegro Jetro lo que Dios había hecho con él. Entonces Jetro hizo votos y dijo: verdaderamente este es Jehová. Y desde ahí, él hizo a Jehová su Dios, y eso mismo enseñó a los demás del pueblo. Amén. Entonces, Eber tenía conocimiento de Dios, al igual que su esposa Jael, ¿verdad? Ellos habían escuchado de todas las proezas que había hecho Dios con ellos. Pero Eber quiso un día irse por su cuenta y dice que se fue. En el versículo en uno de los versículos dice que él se fue a vivir fuera de la ciudad, junto al valle de Sanaim, que está junto a Cedes, lejos de los demás. ¿Sí? Apartó a Jael del pueblo de Israel. Desde aquí podemos ver que Dios ya la había elegido. ¿Por qué? Empecemos desde el versículo 6. Amén. Capítulo 4, verso 6. Débora estaba hablando con Barak. Barak era el comandante del ejército en ese momento. Y Barak en ese momento tuvo miedo porque venían a pelear contra ellos. Y él le dijo: Débora, si usted va conmigo, yo voy. Si usted no va, yo no voy por allá. ¿Qué le dijo Débora? Yo voy con usted, pero la victoria no será tuya, porque Dios entregará en tu mano por medio de una mujer. No iba a ser él el dueño de esa victoria en ese momento. Ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. En ese momento Jael no era nadie, no era conocida por nadie, pero en los planes de Dios ya estaba Jael. Amén. Versículo 17, desde donde empezamos a leer. Ya ella era separada para su propósito. Versículo 17 dice: y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Berseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Berseneo. Los planes de Dios son perfectos. Las cosas no pasan por azar, las cosas no pasan porque sí. Todo ya está en la mente de nuestro Dios. Él ya tenía todo preparado, ¿verdad? Él había permitido que su esposo se la llevara lejos a vivir apartados de ellos, porque así ellos estarían alejados de la guerra. Y por eso fue que Sisara pudo llegar a casa de Jael. Amén. Y por eso fue que él no tuvo reparo entrar en su casa, porque en ese mismo versículo dice que había paz entre la casa de Jabín y la casa de Berseneo.
Entonces, ¿quién iba a pensar que Sisara iba a entrar a la casa de la mujer que lo iba a matar? Si él hubiera sabido, pues simplemente no entra y ya está, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tenía Jael? Jael tenía que ser inteligente para actuar. Amén. Nosotras mujeres como cristianas, como parte pilar de un hogar, debemos ser inteligentes para actuar. Amén. Y solamente una mujer temerosa de Dios tiene sabiduría. Amén. Versículo 18 dice, y saliendo Jael a recibir a Sisara, le dijo, ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Ella tenía que ser sabia para actuar. Sabía cuál era el problema en ese momento. Aunque ella estuviera alejada del otro pueblo, ella sabía la guerra que existía entre Israel y el rey de Canaán. Ella no era ajena a eso, ¿verdad? Ella conocía quién era el enemigo. Ella sabía quién era Sisara. Amén. Pero ella salió a recibirle, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Tenemos que ser astutos, conocer a nuestro enemigo para así poder actuar en contra de él. ¿Usted cree que si Jael hubiera salido a gritarle a Sisara, tirarle piedras, coger un sartén y usted no entra aquí? En ese momento Israel iba a seguir en guerra porque Sisara iba a quedar vivo todavía. Pero ella fue astuta, fue inteligente para actuar y le mandó a entrar. Amén. Cuando nosotros, yo admiro grandemente a las mujeres que están aquí en la iglesia y que sus esposos no son de aquí de la iglesia. Las admiro mucho porque a veces el convivir con una persona que no comulga mis propias cosas o no hace parte de mi misma fe, se vuelve pesado, ¿verdad? Porque conozco muchos casos a los cuales el esposo le ha dicho, si va a ir al culto, vaya una vez a la semana, porque qué pereza usted toda la semana por allá, ¿verdad? Y eso se vuelve una carga, ¿verdad? Pero ahí es donde entra la sabiduría de nuestro Dios. Ahí es donde se debe ser inteligente. Porque si usted se pone a la par con su esposo a alegarle, es que yo voy a ir porque yo quiero ir, el problema seguro lo va a tener todos los días de culto. Amén. Debemos ser inteligentes para actuar. Versículo 19 dice, y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Versículo 20 dice, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay alguno aquí? Tú responderás que no. ¿Quién pide agua cuando tiene sed y le dan leche? Nadie, ¿verdad? Y más ahorita que llega el verano, la agüita es muy buena para la sed. Pero la sabiduría de Jael iba mucho más allá. Amén. De pronto ella conocía el truquito de las abuelas, ¿verdad? El que me enseñó mi abuela. Porque la leche es buena para dormir. Dicen los expertos que la razón principal de que la leche es buena para dormir es porque tiene un aminoácido llamado triptófano, que el cuerpo convierte en serotonina
conocida también como la hormona del sueño, que es la que hace que los músculos del cuerpo se relajen y alivie el estrés. El que no sabía, le doy el tip de la abuela ahí. ¿Quiere dormir bien? Tome leche tibiecita, eso me decía mi abuela, para que descanse bueno y ya está. Aquí entra la sabiduría nuevamente de Jael. Dice la Biblia que él venía corriendo porque lo venían persiguiendo, porque lo iban a matar, ¿verdad? Venía cansado, venía aguasaleado, como decimos nosotros en Colombia. Pidió agua para que le quitaran la sed. ¿Y qué hizo Jael? Le dio leche para que se relajara, ¿verdad? Ahí actuó la sabiduría de Jael. Podríamos decir, bueno, las cosas que está haciendo Jael no tienen sentido, ¿verdad? Porque aparte de que ella conocía de Dios, conocía quién era su enemigo, sabía que estaban en guerra, conocía a Sisara y sabía todo lo malo que estaba haciendo con el pueblo de Israel, y que aparte le dio mucho más de lo que él le pidió. Podríamos decir, bueno, esa mujer, ¿qué está haciendo? Pero Dios ya había formado el plan en ella. Amén. Él ya la había escogido para vencer en ese momento. Amén. Versículo 22 dice, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por la sien y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño, cansado, y así murió. En ese momento fue que ella aprovechó su oportunidad. Amén. Fue valiente y aprovechó la oportunidad que tenía en ese momento. Ese es el tipo de valentía lleno de sabiduría de Dios que solo da la presencia de Dios en un corazón lleno de Él. Amén. Gloria a Dios. Jael sabía quién era su Dios. Jael ya conocía al Dios de los ejércitos y sabía que ella no estaba sola. Sisara era el jefe del ejército, ¿verdad? Y tal vez pudo haber sido un hombre alto, fornido, porque era el capitán de un ejército. No era cualquiera, ¿verdad? Pero nosotros no necesitamos tener fuerza física, ni ser de buen parecer, ni ser el más musculoso para vencer en nuestro Dios. Amén. Ella no se dejó llenar de miedo y ella actuó movida por Dios. Tuvo determinación para acabar con su enemigo. Después de que ella lo vio durmiendo, ella no salió corriendo a buscar a Barak, que era el que lo estaba buscando para matarlo. Después de que lo vio dormido, ella no salió a contarle al vecino, ay, venga, ayúdeme a matarlo, porque... No, ella tuvo la determinación en ese momento de acabar con su enemigo. Y mire, me parece muy interesante. Tomó solamente dos cosas. Tomó una estaca de su tienda y tomó un mazo. Nosotros tenemos las armas en nuestro propio hogar para acabar con nuestro enemigo. Amén. Si mi fundamento, si la columna de mi hogar es Dios, podré vencer cualquier cosa. No hay ningún enemigo, grande ni pequeño, que pueda con ninguna mujer valiente, determinada, para vencer en nuestro Dios. Si las estacas que sostienen mi hogar es Dios, créame que
así como ella hundió y atravesó las sienes de Sisara, nosotros podemos atravesar cualquier dificultad que se nos presente. Aleluya. Cogió un mazo. Dice Jeremías capítulo 23, 29, dice: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Tenemos una palabra. Amén. Tenemos su palabra, la que nos guía, la que nos enseña, la que nos da sabiduría, la que nos dice cómo debemos actuar en determinado momento, la que nos dice: hey, por aquí te estás torciendo un poquito más para acá porque aquí van mis planes derecho conmigo. Amén. Tenemos nosotros en nuestra propia casa las herramientas para ser unas mujeres vencedoras. Amén. Ella no hizo mucha bulla, porque dice que calladamente fue y cogió una estaca y la clavó con el mazo. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuestra batalla, lo hemos escuchado mucho, pero solamente tenemos la victoria cuando estamos de rodillas ante nuestro Dios. Es de la única manera que nosotros podemos ser vencedores. Aleluya. Hay cosas que solamente se solucionan en casa, de rodillas ante Dios. Y con esto no digo que sea bueno tal vez pedir ayuda, ¿verdad? Contarle al vecino, contarle al familiar, pedir ayuda al pastor, un consejo. No digo que no sea bueno, pero qué más sabiduría que la que podemos tener de nuestro Dios para que nos diga cómo actuar, para que nos diga cómo guiarnos. ¿Qué más que Él que lo sabe todo y escudriña nuestro corazón, verdad? Las mujeres, lo voy a decir, pero Dios nos hizo poderosas, ¿verdad? Amén. Dios nos hizo poderosas. ¿Y sabe por qué? Porque en las manos de las mujeres está el que o que haga el mal, ¿verdad? Nosotras las mujeres podemos llegar a ser muy persuasivas, ¿verdad? Y en nuestra mano está el que un hombre sea recto delante de Dios, tal vez, o que también lo lleve a caer en pecado. En nuestra mano está el construir un hogar o el también derribarlo, ¿verdad? ¿Por qué se hizo famosa Jezabel? Por su maldad. ¿Hizo correr a quién? Hizo correr a Elías. Elías, que se había enfrentado a 400 de Baal. ¿Y quién lo hizo correr? Una mujer. Solamente una mujer le dijo: usted aparece por aquí y yo lo mato. Y el que hizo fue y se escondió, ¿verdad? Pero en nuestras manos, mujeres, está el que el esposo sea un mejor esposo. Amén. En nuestras manos está en que ese padre sea un mejor padre. Y para nosotros hacer eso, debemos estar cimentadas primeramente en la presencia de nuestro Dios, ser ejemplo para ellos. Amén. Si nosotros estamos cimentados en nuestro Dios, nuestro ejemplo va a ser que ese esposo que no es de la iglesia quiera venir a la iglesia,
porque en ella hay una gracia, porque es una mujer virtuosa. ¿Saben cuál es el secreto de la mujer virtuosa? El temor de Jehová. Amén. Porque dice que la mujer que teme a Jehová será alabada. ¿Y qué es una mujer virtuosa? Una mujer que es transparente, que hace lo bueno delante de los ojos de Dios. Si tú quieres ser una mujer virtuosa, tema a Dios. Ese es el único secreto que hay. Si nosotros somos unas mujeres temerosas de Dios, seremos unas mujeres victoriosas en manos de nuestro Padre. Amén. Coloquémonos en pie en esta noche. No sé, mujer, en este momento estamos en culto de mujeres. No sé si usted quiera seguir el secreto de la mujer virtuosa. Y los hombres también pueden ayudar a sus esposas a ser esa mujer virtuosa. Porque un esposo que insta a su esposa a buscar a Dios es el mejor esposo que cualquiera puede tener. Cuando se ayudan mutuamente, dicen que el que cayere el otro lo levantará. Pero si nuestro Dios es la principal columna, nuestro hogar en Dios va a ser el mejor. No porque no cometamos errores, no porque no tengamos discusiones, no porque no tengamos desavenencias, no, sino porque la sabiduría de nuestro Dios nos sabrá encaminar y nos sabrá decir cómo actuar, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, ¿verdad? Él nos dará la sabiduría para nosotros poder llegar a ser mujeres victoriosas delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, por tu bondad, por tu misericordia, Dios mío, porque tú siempre nos enseñas, Señor, porque tú siempre nos instas a ser mejores delante de ti, mi Dios. Enséñanos, Señor Jesucristo, a ser como Jael, Dios mío. Que sea, Señor, nuestra vida cimentada en ti, Dios mío, que podamos vencer al enemigo que entra en nuestro hogar, que entra en nuestra casa, Señor, con tu presencia, con tu palabra, mi Dios. Enséñanos a ser sabios cada día, mi Dios, para actuar, para vivir, mi Dios, para vivir conforme a tu voluntad, Jesús de los cielos. Que sea tu poder y tu presencia, mi Dios, en medio de nosotros, en medio de nuestro hogar, Señor Jesucristo. Danos tú la sabiduría para conducirnos en todo momento, Dios mío de los cielos. En tus manos nos ponemos, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. Bueno, una cuñita antes de irnos con el perdón de las mujeres del bien. Para el sábado tenemos deliciosas empanadas de queso. Amén. Pueden hacer sus pedidos por el WhatsApp. Que Dios les bendiga.